Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gran Alexander y junto con mi compañera Sara Street y mi compañera Paola hablaremos acerca de la participación de la historia en el nuevo plan y programa de la nueva escuela mexicana. Se tratarán temas en este video como son los enfoques, también los retos, diversas actividades y sugerencias que podemos hacer a los docentes. Por ejemplo, mi compañera Sara hablará sobre la participación de los libros de texto y las sugerencias que se le pueden hacer a los docentes titulares sobre cómo manejar la historia. Y mi compañera Paola hablará sobre los temas, los retos y presentará las conclusiones de este video. Para empezar hablaremos acerca del enfoque. El enfoque de la enseñanza de la historia se centra en el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes, en lugar de la memorización de fechas y acontecimientos. El objetivo es que los estudiantes puedan analizar y comprender los hechos históricos y representar el pasado para interpretar el mundo en el que viven hoy. Algunos rasgos principales del enfoque de la enseñanza de la historia son el enfoque constructivista. Este enfoque se centra en el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento por parte del estudiante. También está el enfoque crítico, que se centra en la comprensión crítica de los hechos históricos y la evaluación de diferentes perspectivas. También podemos hablar del enfoque interdisciplinario. Este enfoque se centra en la conexión de la historia con otras disciplinas, como la literatura, el arte, la tecnología, la economía y la formación ciudadana. También podemos relacionarlo con la historia, hablando de la historia de los números, y con diferentes materias. Todos estos enfoques, antes mencionados, se incluyen en la nueva escuela mexicana, ya que se busca construir el aprendizaje histórico en los estudiantes y, de manera crítica, comprender lo que está pasando, que los niños sean empáticos sobre los hechos que ocurrieron en el pasado. Además de que se busca una interdisciplinaridad, ya que siempre se ve relacionado que ahora el trabajo por proyectos involucra a muchas más materias que solo una o dos, siendo así un proyecto que incluya, por así decirlo, todas las materias: matemáticas, español, ciencias naturales, historia, geografía y demás. Por ejemplo, podemos realizar algunas actividades como los juegos de verdadero o falso para construir pensamientos históricos, para incluir la historia en los proyectos de la nueva escuela mexicana. También se pueden utilizar líneas del tiempo. Eso es, yo creo, fundamental para la enseñanza de la historia. Se pueden recrear escenarios históricos. Podemos incluso realizar obras de teatro acerca de acontecimientos históricos y demás procesos que ocurrieron anteriormente. Ahora vamos con lo que sigue. Dentro de la nueva escuela mexicana se busca que los alumnos desarrollen competencias y habilidades para analizar hechos históricos y no solo transmitirlos. Es decir, que busca que no se memoricen los alumnos como tal las fechas y los acontecimientos, sino que entiendan la importancia de dichos hechos en nuestro presente. Dentro de esta enseñanza de la historia se busca que los alumnos creen investigaciones, realicen análisis de fuentes históricas y elaboren debates y discusiones para hablar del impacto que dichos acontecimientos han tenido dentro de la sociedad actual. Para esto, el crear proyectos disciplinarios es integrar a la historia con otras disciplinas para comprender la relación de los hechos históricos con otros aspectos de la sociedad. Por ello, los libros de texto son de suma importancia, ya que ayudan a que dichos propósitos se cumplan, porque en ellos se busca que se creen situaciones en las cuales existan problemáticas por medio de las que los alumnos se van a sensibilizar, invitando a transformar sus pensamientos para que exista un intercambio entre personalidades de los miembros de la comunidad. Es decir, que ciertos libros están especializados para que se desarrollen competencias específicas, como el libro de proyectos integradores, en el cual se desencadenan las metodologías de situaciones específicas para que ellos puedan compartir, elaborar, analizar por medio de su contexto dichos hechos históricos y cómo repercuten en su actualidad. El libro de nuestros saberes ofrece contenidos disciplinares que explican de tal manera que para todos los que los lean puedan ser comprendidos. Es decir, que como docente lo puedes leer y lo comprenderás, al igual que como un padre de familia y con mayor motivo un niño. Por lo cual, los libros de texto en general ayudan a que se creen pensamientos reflexivos y críticos en entornos socioculturales. Por ello, los libros sin recetas son de suma importancia, ya que busca que los alumnos conozcan más de lo que dice un libro en específico. Tiene hipervínculos y documentos que se pueden consultar para que se complete el aprendizaje, es decir, se conozcan otros aspectos de dicho evento. En la actualidad, los docentes que enseñan en las primarias se encuentran con distintos retos al realizar clases que impliquen la historia. ¿Por qué? Porque los alumnos aún no son conscientes del tiempo histórico. Es decir, para ellos todo ocurre en una misma temporalidad, cuando no existe su pasado inmediato y su pasado distante. Por ello, para que los alumnos sean capaces de distinguir entre dos pasados, es necesario hacer uso de las líneas del tiempo en las cuales se especifiquen los años de la misma cantidad de cuadernos. Es decir, que no pueden hacer un año más grande que otro porque en uno ocurrieron más hechos históricos que en otro. También es necesario que al enseñar hechos históricos se ubiquen espacialmente, ubiquen los lugares en los que sucedieron. Es decir, si un hecho histórico ocurrió en México, es distinto a un hecho histórico que ocurrió en España, por lo cual es necesario puntualizárselos por medio de la utilización de mapas. También es necesario que ellos identifiquen las causas que originaron los hechos históricos. Por ejemplo, las causas que originaron la independencia de México son diferentes a las causas que originaron la Revolución Mexicana, y ellos tienen que ser conscientes de dichas causas. También tienen que ser conscientes de la duración de los eventos, ya que no pueden decir que un evento duró más cuando realmente no, por lo cual también es necesario utilizar las líneas del tiempo. También son conscientes los niños de que existen consecuencias, pero no cómo esas consecuencias han repercutido en su actualidad, por lo cual es necesario con los alumnos realizar ciertas actividades para que ellos identifiquen las consecuencias que han ocurrido a causa de los hechos históricos.
Es necesario también que los alumnos desarrollen una empatía por los hechos históricos. Es decir, que ellos no pueden decir que, ay, es una tontería la independencia de México, cuando en realidad eso es lo que nos trajo a lo que estamos actualmente viviendo en nuestro país. También es necesario que los alumnos identifiquen las fechas, ya que no se va a crear una memorización, pero sí se va a realizar un análisis para presentar una discusión acerca de un tema. No se pueden mezclar los hechos históricos. ¿Por qué? Porque es importante que los alumnos identifiquen como tal que un hecho histórico es diferente a otro. ¿Por qué? Porque algún hecho histórico pudo ocurrir en alguna parte del mundo y otro en otra, y eso puede desencadenar que en sus países existan culturas totalmente diferentes. Estos son los retos que generalmente se presentan dentro de la educación primaria. Ahora veremos cuáles son algunos de los retos a los que nos enfrentamos al impartir clases de historia en las escuelas primarias. Cuando se analizan los diferentes problemas que se dan con la enseñanza de la historia, notamos que uno de los principales es la percepción de las finalidades o utilidades que le podemos dar a la información que recibimos y los usos sociales que las personas le dan a estos importantes saberes. Para enseñar historia es necesaria la transmisión de fechas y sucesos acontecidos en el pasado, debido a que la mayoría de las ocasiones se presenta por medio de la memorización. Se da pie a que los estudiantes le resten la significación que pueden generar estos sucesos. Con esto, se pierde de vista que el conocimiento didáctico de la historia que se enseña y se aprende nos puede servir para aproximarnos y conocer más sobre el pasado, relacionarlo con el presente y así poder entender su historicidad para proyectarse en el futuro. Según esta experiencia, los alumnos de primaria han manifestado que la asignatura de historia tiende a ser una materia aburrida, ya que solamente para ellos se trata de memorizar gran parte del contenido que el maestro les brinda durante toda la clase para luego realizar alguna actividad. Otra de las dificultades que encontramos en la enseñanza y el aprendizaje del pasado es tratar de contextualizar los hechos ocurridos. Ante este problema, se requiere una comprensión de cómo se llega al conocimiento del pasado, para así compartir una explicación sobre por qué ocurrieron los hechos de una determinada forma, cuáles fueron sus causas y las consecuencias que hubo, además de la ubicación temporal correcta de los hechos para su mejor comprensión, y la sincronía y diacronía de algunos acontecimientos. Las fuentes históricas primarias constituyen la fuente principal del conocimiento y comprensión de la historia. Pensar históricamente demanda tener conciencia de la temporalidad. De ahí la necesidad de tener la capacidad para la representación histórica, imaginación e interpretación de los datos que nos dan. A manera de conclusión, si pretendemos o queremos mejorar o incentivar el interés de los estudiantes por la asignatura, debemos renovar o mejorar los métodos que se dan a la hora de enseñar estos contenidos a los alumnos, así como realizar estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y a su vez enriquecer los conocimientos que adquieren. Para esto, es necesario involucrar más a los alumnos en el proceso de aprendizaje y desarrollar en ellos habilidades que les permitan reflexionar sobre lo visto, la manera en que repercute o donde el aprendizaje de esta materia sea algo más que la memorización de importantes fechas, hechos históricos o personajes de ciertos periodos. Sin embargo, una gran parte de los docentes continúa realizando una enseñanza de la historia basada principalmente en el uso de los libros de texto, otorgándole poco protagonismo a los alumnos y la reflexión del contenido.